Bienvenidos a la serie Viviendo tu llamado. Durante las próximas semanas veremos ¿para qué estoy aquí en la tierra? Viviendo tu llamado, que en realidad es como la versión 2.0 de una vida con propósito. Una vida con propósito, 40 días de propósito es la fase 1. Ahora vamos más profundo. Vamos a una clase avanzada de tu llamado en la vida. Y por supuesto, para ser parte de esto necesitas ser parte de un grupo pequeño, porque el 70% de todo lo que haremos las próximas semanas se lleva a cabo a través de los grupos pequeños. Las sesiones de estudios en video que hemos producido y que podrán ver, las preguntas de discusión, todos los proyectos que vamos a hacer, una copia gratuita de la versión revisada de Una vida con propósito, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y todo lo demás. Y si no estás en un grupo pequeño, no es demasiado tarde para empezar uno. Como he dicho antes, todo lo que debes hacer es buscar a una persona y decir, ¿quieres estudiar este material conmigo durante las próximas 6 semanas? Busca una persona que haga eso contigo y luego que esa persona busque a otra persona. Y ahora serán 3. La Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Y puedes empezar un grupo pequeño. Solo necesitas salir al patio cuando termine el servicio, en cualquier campus que te encuentres, y registrarte. Y vamos a darte un kit que contiene toda la información para tu grupo pequeño. Estoy muy emocionado en decir que las 2 últimas semanas se han abierto casi 2,200 nuevos grupos pequeños aquí en Saddleback. 2,200 nuevos grupos pequeños. Eso además de los 6,000 grupos que ya existen. Así que si no estás en un grupo, ¿qué estás esperando? Ahora tenemos grupos en 49 de los 50 estados que participarán en esto y en 40 países. De hecho, recibí una carta de una mujer, permítanme ver cuál es su nombre. Grace Ann. Grace Ann dice, yo observo los servicios en internet cada semana desde una prisión en las Filipinas. Se registró para ser anfitriona de un grupo y dice que está transcribiendo los mensajes para compartirlo con los demás en prisión. Y luego se acercó a los guardias que le dijeron que podía tener un reproductor de DVD, así que toda la prisión hará esta serie de Viviendo tu llamado. Sí, es algo fantástico. Así que hola amigos. Y tú también puedes hacerlo. Puedes empezar un grupo y espero que lo hagas. Por favor, tome sus notas. Uno de los versículos más queridos en la Biblia es Romanos 8:28. Un versículo que has escuchado muchas, tal vez cientos de veces. Es una de las grandes promesas de la Biblia y dice esto al inicio de tus notas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Usualmente nos detenemos allí e ignoramos la segunda parte del versículo. Y decimos, ¡qué gran promesa! Sabemos que Dios dispone no solo las cosas buenas en la vida, pero también en las cosas malas, las cosas tristes, las cosas terribles de la vida. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No dice que todas sean buenas. Hay muchas cosas malas que ocurren en tu vida. No todo lo que te ocurre es bueno, pero la Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. Él puede sacar lo bueno de algo malo para el bien de quienes aman a Dios. Y usualmente nos detenemos allí. Pero el resto del versículo dice esto. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados, encierra la palabra llamados, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Encierra la palabra propósito. Encierra llamado y encierra propósito y dibuja una línea entre ellos, porque el propósito y el llamado van de la mano. Y eso es lo que vamos a ver durante las próximas semanas. Ahora, si yo te preguntara, ¿qué es lo primero que piensas cuando digo la palabra llamado? Recibir una llamada, hacer una llamada, tener una llamada. Tú piensas en un teléfono. Tal vez pienses en llamar para pedir una pizza, ¿sabes? O algo por el estilo. Debo ser honesto con ustedes. Esta es una pequeña confesión de su pastor. No me gustan los teléfonos. No me gusta tenerlos. Porque los teléfonos, para mí, representan 2 cosas. Número 1, representan una interrupción. Y tal vez para ti no luzca como una interrupción, pero si eres un pastor, vas a tener llamadas 24 horas al día. Al igual que los doctores. Yo recibo llamadas 24 horas al día, a menudo a mitad de la noche. Así que cuando suena el teléfono, a menudo suena cuando estoy ocupado, o me estoy relajando, o estoy estudiando, o estoy durmiendo,
o estoy hablando con alguien más, o lo que sea, pero representa una interrupción. La segunda razón por la que no me gustan es porque, en mi caso, a menudo, normalmente significa malas noticias. Alguien me llama para decirme acerca de alguien que acaba de fallecer. Alguien acaba de perder a un ser querido. Alguien va de emergencia al hospital. A alguien le acaban de diagnosticar cáncer. Y como pastor, yo tengo que lidiar con personas en dolor, literalmente, cada día de mi vida. Así que cuando suena el teléfono, yo no pienso, me pregunto si habré ganado la lotería. En primer lugar, yo no juego a la lotería. Y por cierto, tú tampoco deberías. Si te gusta jugar a la lotería, mejor deberías hacer lo siguiente. Dame el dinero a mí. ¿Está bien? Porque no vas a sacarle ningún provecho. Yo le podría dar un mejor uso. Lo podría invertir en el plan de paz. Pero digamos que el teléfono suena un día. Y piensas, esta será una interrupción o serán malas noticias. Pero alguien te llama para decirte que acabas de heredar $50 millones. No querrías perderte esa llamada. ¿Qué tal si Dios te llamara? Déjame darte un consejo. Cuando Dios te llame, no lo pongas en espera. Cuando Dios te llame, no lo mandes a la máquina contestadora. Cuando Dios te llame, no lo dejes sonar y sonar y sonar. Levanta el teléfono en la primera llamada cuando Dios te llame. Ahora, la Biblia dice que tú ya has sido llamado. Has sido llamado de acuerdo a su propósito. Un par de versículos más adelante, Romanos 8:30 dice lo siguiente, aquí en la pantalla. A los que predestinó, ¿quién? Dios, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ahora, sí tenemos muchas palabras teológicas y vamos a estudiarlo en las próximas semanas. Pero la palabra en la que quiero que nos enfoquemos en viviendo tu llamado es la palabra llamó. La Biblia dice que has sido llamado por Dios. ¿Qué significa eso? La palabra en griego es la palabra kaleo. K-A-L-E-E-O, kaleo. Es la palabra griega utilizada aquí. Y la palabra kaleo significa Dios te está llamando y es usada unas 100 veces en el Nuevo Testamento, más de 100 veces. Y la mayor parte del tiempo está hablando acerca de tu asignación en la vida, tu propósito en la vida, tu misión en la vida, la razón por la cual Dios te creó. Y eso se llama tu llamado. Ahora, en una vida con propósito, 40 días de propósito, vimos la palabra propósito. Pero de hecho, la palabra llamado, que se refiere a lo mismo, es usada 10 veces más que la palabra propósito en la Biblia. 10 veces más. Para referirse a tu asignación, tu propósito, la razón por la que existes, por qué Dios te creó, por qué estoy aquí en la tierra. En las próximas semanas veremos por qué estoy vivo y qué se supone que haga con mi vida. Y si 40 días de propósito fue el jardín infantil, ahora estamos dando un paso adelante y vamos a entrar en la clase avanzada acerca del llamado de Dios para tu vida. Ahora, la palabra griega es la palabra kaleo, para llamado. La palabra en latín, que es otra palabra que ya has escuchado, para llamado, es la palabra vocación. ¿Ya has escuchado eso? Vocación. Vocación viene de la palabra en latín, vocet, vocere, que significa hablar, significa llamar. De ello tenemos la palabra voz, tenemos la palabra vocal, vocalizar. Viene de la palabra vocación, que significa tu llamado. Así que tu vocación y tu llamado son la misma cosa. Ahora, este es el problema. Actualmente, la palabra vocación ha sido tan reducida y tan minimizada que solo significa mi trabajo, mi carrera. Tu llamado no es tu carrera. Voy a explicar eso en detalle en las próximas semanas, pero tu llamado no es tu carrera. Tu llamado es mucho, 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 mucho más importante, más grande, incluye mucho más que solamente tu carrera. Así que tu vocación es mal utilizada cuando dices mi vocación es mi trabajo. No, tienes un trabajo, pero tu vocación es tu llamado en la vida. Y vamos a estudiar eso. La Biblia, este libro, es la historia de Dios llamando personas. Y toda la Biblia se trata acerca de Dios llamando a Noé, Dios llamando a Abraham y Abraham respondiendo, Dios llamando a Moisés para un propósito en la vida y Moisés respondiendo, Dios llamando a Nehemías, quien fue un constructor,
Dios llamando a Isaías y Jeremías y Ezequiel y Daniel y Oseas y Joel, y Dios llamando a David, Dios llamando a Salomón, y en el Nuevo Testamento, Dios llamando a Pedro, a Pablo y María. Si entendiste que era una broma, estás increíblemente viejo. Muchos dicen, Pedro, Pablo y María. No entiendo qué tiene eso de gracioso. No te preocupes, ¿está bien? Dios llamando a Pablo. Y Dios tiene un llamado en la vida de cada persona. Lo que vamos a hacer juntos, en nuestros grupos pequeños, particularmente, y luego yo les ayudaré el fin de semana, es ver 5 dimensiones específicas, como las 5 facetas de un diamante, del llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué estás con vida? ¿Y qué se supone que hagas con el resto de tu vida? ¿Cómo llevas a cabo de forma eficaz ese llamado? Ahora, como tu pastor, mi oración hacia ti durante las próximas 6 semanas será este versículo en tus notas. Efesios capítulo 1. Pido que Dios les abra la mente para que vean. ¿Saben? Cuando cantan esa canción, abre los ojos de mi alma. ¿Conocen esa canción? Viene de este versículo. De este versículo. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Ahora, entiende esto, el llamado en tu vida. Cuando entiendes cuál es el llamado en tu vida, eso te dará una increíble esperanza. Él dice, quiero que entiendan eso. Dice, cuando lo hagan, cuando entiendan cuál es el llamado de Dios para ustedes, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Él está diciendo, cuando entiendes cuál es tu llamado, entonces entiendes, entonces descubres las enormes bendiciones que te habías estado perdiendo. La razón por la cual estoy emocionado por las próximas 6 semanas es porque voy a llevarte a un nivel completamente diferente, para que puedas entender las enormes bendiciones que Dios quiere obrar en tu vida. Y lo que haremos el día de hoy será una introducción a este tema y haremos un resumen de 8 cosas que necesitas saber. Voy a resumir más de 100 versículos acerca del llamado en la Biblia y te diré las 8 cosas que necesitas saber acerca del llamado en la vida. ¿Y por qué haremos esto juntos? Así que veamos 8 cosas que necesito saber acerca de mi llamado en la vida. ¿Por qué me puso Dios aquí en la tierra? Escribe esto. Número 1. Lo primero que aprendemos de la palabra de Dios es que mi llamado es un regalo de Dios. Mi llamado es un regalo de Dios. No me lo gano, no lo merezco, no trabajo por él, no hago ofertas ni puedo ganarlo de ninguna forma. Es simplemente un regalo de la gracia de Dios. Es un obsequio de Dios. Cuando Él me creó, Él me llamó. Y es todo por su gracia. Gálatas capítulo 1 dice esto. Dios, por su gracia, por medio de Cristo, los ha llamado a convertirse en su pueblo. Ahora, encierra la palabra por su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es bondad inmerecida. Es bondad inmerecida. Es cuando Dios te da lo que necesitas y no lo que mereces. Si todos tuviéramos lo que merecemos, no estaríamos aquí. El hecho es que Dios dice, yo te doy lo que tú necesitas y no lo que mereces. Esto significa que Dios conoce todos los errores que cometerás en la vida y aún así decidió crearte. Él sabía cuántas veces ibas a desobedecerlo y aún así decidió crearte. Eso es la gracia de Dios. El hecho es que la gracia es que Dios sabe todo lo que he hecho y aun cuando en mi terquedad yo lo rechazaba, Dios me decía, te amo, te amo, te amo. Ahora, tu llamado es de hecho parte de tu salvación. El llamado a Cristo es también el llamado de tu propósito. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado, observa que van de la mano, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Según su propósito y según su gracia. Así que Dios me da un llamado en la vida simplemente porque quiere darme un llamado en la vida. No lo merezco, Él simplemente me lo da. Ahora, encierra la palabra propósito, porque eso nos lleva a la segunda cosa que aprendemos, y es esto. Soy llamado para el propósito de Dios. No mi propósito, sino el de Dios. No soy llamado
por mi propia determinación. No soy llamado para mi plan en la vida. Soy llamado para el plan de Dios. Dios no te hizo para ti. ¿Acaso piensas que Dios te creó para que vivieras una vida egoísta? De egocentrismo. Todo se trata de mí, 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 mí. ¿Estás bromeando? No, Dios no te hizo para ti mismo. Fuiste hecho por Dios. Y fuiste hecho para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá sentido. Y vas a aburrirte, vas a frustrarte, tendrás todo tipo de dificultades, porque no entiendes que fuiste hecho para Dios. Soy llamado para el propósito de Dios. El llamado de Dios se trata de su plan para mi vida, no mi plan. Su sueño para mi vida, no mi sueño. Su propósito para mi vida, no mi propósito. O el propósito de mis padres, o de mi novia, o de mi esposo o de mi esposa. Es para el propósito de Dios en mi vida. Ahora, un buen ejemplo de esto es la historia de Jacob y Esaú en la Biblia. Ellos eran gemelos. Había un hombre en la Biblia llamado Abraham que tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo a dos hijos que fueron gemelos, Jacob y Esaú. Ahora, en esos días, el primer hijo que nacía, particularmente el primer varón, recibía todo el crédito, recibía toda la gloria, recibía todo el amor. El primogénito varón era quien habría de recibir la herencia de la familia. Y era como, número uno, tú eres especial, eres grandioso. Y número dos, oh, nos alegra que estés aquí. Era como ponerlo a un lado. Ahora, a Dios no le gustaba eso. Y en el caso de Esaú y de Jacob, Esaú era el primogénito. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tengo un llamado para la vida de Esaú y tengo un llamado para la vida de Jacob. Pero simplemente porque quiero hacerlo, vamos a revertirlo. Y escojo a Jacob para que reciba la bendición del primogénito, aun si él nació de segundo. Y le dijo esto a su madre Rebeca, incluso antes de que diera a luz. En Romanos capítulo 9 dice esto. Antes de que ellos nacieran, aun cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será el siervo del menor. Eso era completamente opuesto a su cultura. Así, quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito. Es su propósito de todas formas. Él escoge a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Tuve la fortuna de haber entendido mi llamado en la vida a una edad bastante temprana. Yo no había hecho nada, no merecía nada y ciertamente no era digno de algún tipo de llamada. Pero aprendí lo que voy a enseñarles en las próximas 6 semanas cuando tenía 16 años de edad. Yo estaba de hecho trabajando en un campamento en el norte de California, en las montañas, en los Redwoods, y una noche regresé a mi cabaña y me puse de rodillas y dije, Dios, yo no lo entiendo todo, pero si estás allí, yo quiero confiar en ti. Así que, Dios, necesito saber qué es lo que quieres hacer con mi vida. Hice esa oración esa noche y dije, Dios, estoy poniendo mi firma en el cheque y ni siquiera sé cuál es la cantidad. Pero te digo, soy tuyo y voy a seguirte durante el resto de mi vida y voy a cumplir el llamado que tienes para mí. Hice esa oración y en cuanto terminé de hacer esa oración, ¿quieren saber qué fue lo que ocurrió? Nada. Ningún ángel vino del cielo moviendo sus alas. No hubo ningún destello de luz. No hubieron truenos ni rayos. Mi cabello no se volvió blanco como Charleston Heston. ¿Saben? Nada ocurrió. Pero ese fue el punto crucial en mi vida. Cuando yo reconocí el llamado y el derecho de Dios en mi vida. Y desde ese momento en adelante, yo me volví bivocacional, lo que significa que yo tenía un empleo a través del cual proveía alimento para mi casa, tenía un trabajo con el cual pagaba mis cuentas, pero también tenía un llamado. Ahora, mi empleo y mi llamado algunas veces pueden coincidir, pero no van a coincidir todo el tiempo porque mi llamado es de parte de Dios. Y mi carrera era simplemente cómo me ganaba la vida en ese punto. La carrera es ganarse la vida, el llamado hace tu vida. Así que desde ese momento fui bivocacional toda mi vida. Y tuve diferentes empleos a pesar de que tuve este llamado durante toda mi vida. En cierto punto, yo lavaba platos. En cierto punto, yo fui cocinero. Y en cierto punto, fui salvavidas durante 3 años. En cierto punto, yo trabajé en una carnicería. Eso fue muy divertido. En cierto punto, yo recogí frutas, recogí peras y uvas. En cierto punto, fui el editor de una revista. También enseñé en la universidad. De hecho, enseñé en la universidad. En cierto punto fui un pastor de jóvenes.
Y durante los últimos 30 años he sido pastor. Mi trabajo ha cambiado en muchas ocasiones, pero mi llamado nunca ha cambiado. Sin importar cuál fuera mi empleo, tienes un llamado que es único para tu vida. La Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, es decir, fuimos hechos para un propósito, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, este verso está lleno de verdades importantes, así que vamos a empezar. Primero dice que somos hechura de Dios. Encierra esa palabra. Esa palabra en la Biblia, en el griego, es la palabra poema. Es la misma palabra en español. Tú eres el poema de Dios. Tú eres la obra de arte de Dios. Tú eres hechura de Dios. Fuiste hecho por Él. Muchas traducciones de la Biblia traducen esto como tú eres la obra maestra de Dios. Dirás, no creo ser una obra maestra. Entonces no te das cuenta de cuánto valor Dios ha puesto en tu vida. Dirás, no soy una obra maestra, más bien soy un pedazo de basura. No eres basura. Jesús no murió por basura. Si ves a Jesús en la cruz, con sus brazos extendidos y sus manos clavadas, te dice, así de valioso eres, así de valioso, vale la pena incluso morir por ti. No eres basura, porque Dios no crea basura. Jesús no murió por basura y el Espíritu Santo no habita en basura. Tú eres una obra maestra. Eres la obra maestra de Dios, pero solamente se demuestra cuando cumples tu llamado. Si quieres ser lo que alguien más quiere que seas, vas a perdértelo. Y tu verdadera belleza, tu verdadera grandeza no saldrá a la luz. Eres la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son tu contribución para el mundo. No fuiste puesto en este planeta simplemente para respirar, robar espacio y morir. No fuiste puesto aquí simplemente para ser un consumidor. Oh, ahí hay una nueva clase de maquillaje, vamos a comprarlo. Oh, esta es una nueva ropa, vamos a comprarla. No, fuiste puesto aquí para ser un contribuyente, para hacer una contribución con tu vida. Y la Biblia llama a la contribución de tu vida tus buenas obras. Es parte de tu llamado. Ahora, esto es lo grandioso. Todos tenemos diferentes buenas obras. Tu contribución, tus buenas obras, serán diferentes de mi contribución, mis buenas obras. Y mi contribución, mis buenas obras, serán diferentes de la persona que está sentada a tu lado. Y Dios nos hizo a todos diferentes y nos dio diferentes llamados para que todo en el mundo se hiciera. Todo es parte de eso. Eres hechura de Dios, creado para hacer una contribución que Dios dispuso de antemano. Encierra eso, dispuso de antemano para que pusiéramos en práctica. Es decir, mucho tiempo antes de que pensaras en ello, Dios ya había pensado en tu llamado. De hecho, este es el tercer principio, número 3. Dios escogió mi llamado antes de que yo naciera. Necesitas saberlo, ya que vamos a entrar a viviendo tu llamado en las próximas 6 semanas. Un llamado es un regalo de Dios. Soy llamado para el propósito de Dios. Y Dios escogió mi llamado mucho antes de que yo naciera. Permítanme mostrarles algunos versículos. En Gálatas capítulo 1, verso 15, Pablo dice, antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Aquí hay otro ejemplo. Jeremías. En Jeremías capítulo 1, verso 5, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Dios te llamó incluso antes de que nacieras. La Biblia dice que Dios te dio una forma única. Eres un bebé hecho a medida. Ahora tú dirás, yo tengo todo tipo de defectos. ¿Has visto ese video en el programa de Oprah donde yo hablé y llevé a Nick Vujicic conmigo? Sabes, Nick nació sin manos, sin brazos y sin piernas. Dios dice, Nick, yo te di forma en el vientre de tu madre, para tu llamado en particular. Mucha gente puede ver a Nick Vujicic y decir, espera un momento, un hombre sin brazos y piernas, ¿qué bien puede aportar? Él ha hecho una aportación tal vez más grande que la tuya o que la mía. Porque ha influenciado a millones de vidas alrededor del mundo, viajando alrededor del mundo y hablando de cómo Dios le dio una forma única para su destino en particular. Así que no subestimes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Isaías 44, verso 2. Yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé
desde antes que nacieras. Este será nuestro versículo para memorizar esta semana, así que quiero que lo observes. Dice tres cosas. Primero dice, yo soy tu Dios, tu creador. ¿Qué significa? Significa que no eres un accidente. No eres un accidente. Fuiste escogido y creado de forma única por Dios. Y dirás, ¿por qué es importante que yo piense que no soy un accidente? Porque si piensas que eres un accidente, vivirás como tal. Y atravesarás la vida de forma accidental, sin ningún propósito y sin dirección. No eres un accidente. Yo soy tu Dios, tu creador. No eres un accidente. Luego dice, yo te formé. Significa que Dios te ama. Estás bajo el cuidado de Dios desde el momento en que Él te formó. Dice, yo te formé desde antes que nacieras. ¿Te das cuenta de que este es el por qué el aborto es algo malo? Porque lo que está dentro de la madre no es un feto, es un bebé. Un bebé al cual Dios ya enumeró todos sus días. Escogió ese bebé para que naciera. ¿Padres accidentales? Sí. ¿Hijos accidentales? No. Dios escogió crearte y llamarte a ti incluso antes de que nacieras. Así que no eras un feto antes de nacer, eras un bebé con un llamado escogido y ya había sido creado por Dios para un propósito y llamado. Dice, yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Ahora, quiero que memorices este versículo porque va a animarte en esos días en que te sientes desanimado. Cuando sientes como si tu vida es un accidente, no lo es. Cuando sientes que a nadie le importa, a Dios le importa. Cuando sientes que tu vida no tiene un propósito, Dios te planeó desde antes que nacieras. Vamos a aprender esto. Ahora, la parte importante de un versículo para memorizar es aprender la cita. ¿Dónde se encuentra en la Biblia? Eso es lo más difícil de recordar. Los números, el capítulo y el verso. Isaías 44:2. Entonces, la forma en que aprendes un versículo bíblico es que lo dices en voz alta. Lo aprendes al oír, no al verlo. Puedes leer algo una y otra vez y aún así no memorizarlo. Solamente lo aprendes al decirlo y al decirlo lo aprendes a través del oído, lo memorizas al escuchar. Así que durante las próximas semanas vamos a memorizar. Ahora, este no es un versículo tan difícil. Tú puedes hacerlo. Así que digámoslo juntos en voz alta. Digamos la cita bíblica al inicio y al final. ¿Está bien? Léelo conmigo. Isaías 44:2. Yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. ¿Y dónde se encuentra ese versículo? Isaías 44:2. Ok, digámoslo nuevamente. Por cierto, ¿dónde está este versículo? ¿Están listos? Ahora. Isaías 44:2. Yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Isaías 44:2. Ahora, vamos a implementar un sistema donde yo diré, ¿lo tienen? Y ustedes responderán, lo tengo, y yo diré, bien. Y luego agregaremos una cuarta frase, porque no quiero que solamente lo tengas, quiero que lo transmitas. Así que diré, ¿lo tienen? Ustedes dirán, lo tengo. Y luego diré, bien. Y luego ustedes van a decir, ahora pásalo. Muy bien, ahora pásalo. Así que diré, ¿lo tienes? Tú dirás, lo tengo. Diré, bien. Y tú dirás, ahora pásalo. ¿Listos? ¿Lo tienen? Bien. Muy bien, clase. Por cierto, ¿saben lo que dice Isaías 44:2? Vamos a decirlo. Yo soy tu Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Isaías 44:2. Voltea a la persona del lado y dile, eres un genio. ¿Está bien? Muy bien. Felicidades. Muy bien. Algunos de ustedes, ese es el primer versículo que han memorizado en su vida. Ahora hay una cuarta cosa que la Biblia nos enseña acerca de tu llamado, y esto es algo muy importante. Mis pecados y mis errores no cambian mi llamado. No saben cuánto me alegra esto. Mis pecados y mis errores no cambian mi llamado, el llamado de Dios para mi vida. No importa cuán desastrosa haya sido tu vida, aun así sea tu culpa o sea culpa de alguien más. No importa cuán dañado estés, cuán difícil se haya vuelto, no importa cuántas decisiones tontas hayas tomado en el pasado, no ha cambiado el llamado de Dios sobre tu vida para nada. El llamado que Dios te hizo desde antes que nacieras, el llamado que Dios te hizo cuando fuiste salvo y que reafirmó en ese momento, es un llamado en el cual Dios dice que está allí para siempre. Es un llamado permanente y Dios no lo cambia. Ahora, un buen ejemplo de esto, por supuesto, es Pablo. Saben, Pablo era un hombre bastante rudo y malhumorado.
antes de convertirse en un apóstol. Dios lo llamó para que fuera un apóstol. Y en 1 de Timoteo, capítulo 1, Pablo dice, Él, Cristo Jesús, me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Me gusta la honestidad de esta frase. Lo hacía por ignorancia porque era un incrédulo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí? Hice un montón de tonterías en mi pasado. ¿Cuántos pueden admitir? Hice un montón de tonterías en mi pasado. ¿Está bien? Un montón de... ¿Saben? Ese es el entrenamiento de apóstol. Felicitaciones. ¿Sabes lo que era Pablo? Pablo era un terrorista antes de convertirse en apóstol. Era un terrorista religioso. Él iba a los hogares de la gente, los arrastraba a la calle, los metía en prisión, los asesinaba. Él era un asesino. Y Dios dijo, Pablo, eso no cambia el llamado que tengo para ti desde el día en que naciste. Tengo un plan para ti. E incluso las cosas malas encajan dentro del plan. Lo que más me gusta acerca de Dios es que Él nunca desperdicia nada y hace que todo encaje en su plan. Incluso mi pecado. Incluso las decisiones tontas que he tomado, de las que me arrepentiré por el resto de mi vida, Dios dice, ¿sabes qué? Puedo poner incluso eso en el plan. Puedo hacerlo funcionar. Yo puedo hacer que todas las cosas obren para el bien de los que aman a Dios, los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Puedo hacer que eso también encaje. Y Dios no solamente dice que tus pecados y tus errores no cambian tu llamado. Los pecados de otras personas en tu contra no cambian tu llamado. Algunos de ustedes se sienten heridos, maltratados, se sienten golpeados por el mundo. Tal vez hubo alguien que te fue infiel. Tal vez alguien te abandonó. Tal vez alguien te traicionó, te rechazó. Algunos de ustedes han sido abusados. Han sido víctimas de violación. Lo lamento, de verdad lo lamento. Pero ¿sabes qué? Eso no ha cambiado ni un poco de tu valor. Y eso no ha cambiado ni un poco del llamado de Dios en tu vida. No ha cambiado. Sigue siendo hechura de Dios, la obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y sabes lo que dice Dios? ¿Sabes que incluso puedo tomar las cosas feas? Puedo tomar el aguijón. ¿Y sabes que puedo sacar algo bueno de ello en tu vida si me lo permites? La Biblia dice, mis pecados y errores no cambian mi llamado. Quiero que escribas esto en tus notas. Dios no tiene un plan B para mí. Mucha gente piensa, sabes que en realidad lo eché a perder, por lo tanto, tengo que vivir con el plan B por el resto de mi vida. No es así. Es parte del plan A. Dios no tiene plan B para mí. Cuando pienso en esto, pienso en Chuck Colson. Chuck Colson era uno de los hombres más poderosos del mundo en su época. Él fue el asistente del presidente de los Estados Unidos de América. Y luego se involucró en el escándalo de Watergate y fue a prisión. Y en la prisión encontró a Cristo, se convirtió en un creyente, vio la necesidad de las personas en prisión de conocer al Señor, fundó la confraternidad carcelaria que ahora está en 160 países y ha bendecido a millones de personas. Pero cuando Dios creó a Chuck Colson, él sabía que él pasaría de estar en la presidencia a la prisión. Y sabía que volvería a salir. Y él dijo, haré que esto encaje en el plan. Haré que esto encaje en el plan. Número 5. La quinta cosa que aprendemos sobre el llamado de Dios es que mi llamado es permanente. Esta es una extensión de lo que acabo de decir. Y a lo que me refiero con esto es que nadie te lo puede quitar. Cuando eras niño, tus padres probablemente trataron de convertirte en algo que tú realmente no querías ser. O tu novia o tu novio trataron de convertirte en algo que no querías ser. O tu jefe o alguien en tu vida, siempre intentando presionarte para quitarte tu verdadero llamado. Nadie puede quitarte tu llamado. Satanás no puede quitarte tu llamado. Tú mismo no puedes quitarte tu llamado. Otras personas no pueden quitarte tu llamado y Dios no lo hará, porque Él dice, te lo he dado de forma permanente. La Biblia dice en Romanos 11, verso 29, los dones de Dios y su llamado son, léelo conmigo, irrevocables. Encierra eso. Nadie puede quitártelo. Son permanentes. El llamado en tu vida
nunca jamás va a cambiar. No importa lo que hayas hecho, aunque lo hayas arruinado todo. La frase puede cambiar. El momento, el cuándo, el dónde, el cómo. Pero el llamado no va a cambiar. Todavía tienes los dones que Dios te dio desde el principio. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Si mi llamado es permanente, significa lo siguiente. Mi empleo no es mi llamado. Porque tu empleo cambia. ¿Cuántos aquí alguna vez han cambiado empleo? ¿Cuántos han perdido un empleo? ¿Cuántos han estado desempleados? Sí, tendrás muchos empleos en la vida, pero tu empleo no es tu llamado. Los empleos cambian todo el tiempo, pero el llamado nunca cambia. A algunos de ustedes esto les abrirá los ojos. La Biblia dice que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Así que sin importar lo que ocurra, es permanente en tu vida. Número 6. Este es un punto importante. Mi llamado está conectado al de otros. Mi llamado, mi asignación de parte de Dios en la vida, mi propósito, mi visión, el sueño que Dios tiene para mi vida, está conectado al de otros. ¿A qué me refiero con esto? No puedes cumplir tu propósito en la vida por tu propia cuenta. Es imposible. Solamente puedes hacerlo conectado a los demás. Tu llamado y tu comunidad van de la mano. No puedes ser quien Dios quiere que seas, no puedes realizar lo que Dios quiere que realices, no puedes disfrutar tu destino estando solo. Debes hacerlo conectado a otras personas. Es como las partes de tu cuerpo. No valen nada a menos que estén conectadas. Tienes un globo ocular con un talento extraordinario. Tiene la habilidad de tomar la luz y convertirla para que tu cerebro pueda ver las cosas. Pero un globo ocular fuera de su cavidad es inútil. No puede ver nada porque no está conectado. Tienes un oído que es un maravilloso regalo de Dios. Puede tomar ondas sonoras y convertirlas en impulsos para tu cerebro, y tu cerebro entonces escucha sonidos. Si tu oído está desconectado de tu cuerpo, es inútil. Ese oído no puede escuchar nada a menos que esté conectado. Tienes una mano, y esa mano tiene la increíble habilidad de sujetar, de escribir, de arreglar cosas. Pero esa mano, si te la cortaran, no tendría ningún uso. Una mano no tiene fuerza, no tiene talento, no tiene habilidad, no tiene propósito, si no está conectada al cuerpo. Debes estar conectado al cuerpo para cumplir tu llamado. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Es la familia de Dios, pero la llama el cuerpo. Y somos todos miembros, como una mano, un ojo, la nariz, un pie y todo lo demás, conectado a el cuerpo. Mira este versículo en la pantalla, Romanos 14:7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Debes estar conectado. ¿Y cómo te conectas? A través de la familia, de la iglesia. Es por eso que hablamos acerca de los grupos pequeños. Porque en ese grupo pequeño hay una conexión donde aprendes de los demás. Ellos te ayudan en tu debilidad y tú los ayudas en su debilidad. Mira los siguientes versículos. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo, encierra eso, un solo cuerpo. Y un solo espíritu, encierra un solo espíritu. Y tal como ustedes fueron llamados, encierra eso, fueron llamados, tenemos un mismo cuerpo, un mismo espíritu, un mismo llamado, a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Es solamente en conexión, en comunidad, que puedo llevar a cabo mi llamado. Hebreos 3:1. Hermanos santos. Somos hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Las otras personas en tu grupo pequeño son participantes del llamamiento celestial. Juntos somos mejores. Somos mejores como equipo. Es por eso que en la iglesia debes estar conectado. Hablaremos sobre esto más adelante. Número 7. Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer. Esa es la séptima cosa que debo saber acerca de mi llamado. Que lo que sea que Dios me llame a hacer, Él me dará el poder para hacerlo. Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer. Es decir, si Dios me ha dado una tarea en la vida, Él me permitirá hacerlo, me equipará para hacerlo, me dará el poder para hacerlo, me dará la fuerza para hacerlo, me dará la habilidad para hacerlo. Dios no te pedirá que hagas nada en tu vida para lo cual no te dé la capacidad. Entonces, funciona de esta forma. Una vez que he entendido que Dios tiene un llamado para mi vida, muy bien, cuando ya lo he entendido, lo que hago es comprometer mi vida con Él. Y cuando me comprometo con el llamado de Dios para mí, digo, Dios,
Lo que me quede de tiempo en esta tierra, quiero utilizarlo para cumplir tu llamado en mi vida. Ya sea una semana, un mes, un año, lo que sea, décadas. Me comprometo con tu llamado para mi vida. Dios compromete sus recursos para ayudarte a hacerlo. Dices, pero no sé de qué se trata. Me comprometo con tu llamado en mi vida. Y Dios dice, comprometo mis recursos para ayudarte a llevarlo a cabo. Mira este versículo, Efesios 4:1. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Ahora, observe, el llamado es un estilo de vida. Y tienes que vivir la vida para la cual Dios te llamó. Y lo que haremos en Viviendo tu Llamado es aprender cómo hacerlo. Ahora, quienes vinieron la semana anterior, recuerdan que hablamos que hay 5 formas para aprender. Y aquí puedes verlo en la pantalla. Escuchar la palabra de Dios todos los días. Es así como aprendo mi llamado. Consiguiendo amigos que me desafíen. Es así como aprendo mi llamado en un grupo pequeño. Es decir, si quieres ser sabio, debes rodearte de gente sabia. Hacer preguntas y aceptar la corrección. Cuanto más lo hago, me vuelvo más sabio al aceptar la corrección de Dios. Recordar y reforzar todo lo que aprendas. Y luego, ahora, hazlo. Ahora, ¿cuántos de ustedes hicieron 40 días de propósito? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, muchos de ustedes. Esa fue la etapa 1. 40 días de propósito. Esa fue la base. Ahora vamos a la etapa 2. Vamos al curso avanzado de tu llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios en tu vida? Dirás, Rick, yo practico esos hábitos. Tengo un tiempo a solas con Dios. Voy a un grupo pequeño. Bien, déjame decirte lo que Dios quiere que hagas en la segunda etapa. Él quiere que ayudes a alguien más. Es así como crecerás en esta ocasión. Crecer en el mismo grupo pequeño en el que hiciste 40 días de propósito te ayudará tanto así. Pero ayudar a alguien más te ayudará tanto así. Siempre crecemos más rápido cuando lo compartimos. Lo tienes, lo tengo. Bien. Ahora compártelo. Muy bien. Y cuando lo compartes, entonces crecerás más rápido. Si hiciste 40 días de propósito, eso es lo que te animo a que hagas. Quédate en el grupo en que estás. Mira el video, haz la discusión, lee el libro, memoriza los versículos y todo eso. Pero ve y busca a una persona más e invierte en ti mismo y di, voy a hacerlo con ustedes, con 1 o 2 personas más, para que entonces compartas en un grupo y luego sirvas a un amigo. Solo busca un amigo, unos cuantos amigos por unas cuantas semanas. Y si tú dices, yo puedo hacerlo, voy a darte más de estos al finalizar el servicio, acércate y di, bien, tengo 1 o 2 amigos más, consigue 2 libros para ellos y estúdialo con ellos. Así que puedes quedarte en tu grupo, pero también puedes ir y buscar a 1 o 2 personas más. Ahora, ¿por qué deberías hacerlo? Porque tú crecerás más rápido. Y Dios te dará el poder. Dios no te da el poder solo para sentarte y aprender. Dios te da el poder cuando ayudas a otras personas. Así que si quieres ir a un nivel superior, necesitas conseguir a otra persona a la que puedas decirle, hagamos esto juntos. No te hará daño, son solo unas cuantas semanas. Así que da un paso de fe. Ahora, esta es mi oración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude, que les dé el poder, que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Dios dice, si te he llamado a vivir esta vida, yo te daré el poder para hacerlo. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Observa, para llevar a cabo todas las buenas obras de la fe. Esas son las buenas obras de las que hablábamos antes. Y Dios dice, yo les daré el poder. Puedes contar con que Dios te dará el poder que necesitas. Primera de Tesalonicenses 5, el que los llama es fiel y así lo hará. Él te dará el poder para ayudar a esa persona. Dirás, nunca he ayudado a nadie. Él te dará el poder para ayudar a alguien más. Ahora, hay una verdad más que quiero que estudiemos esta semana. Hagamos un resumen. Mi llamado es un regalo de Dios. Soy llamado para el propósito de Dios, no para el mío. Dios escogió mi llamado antes que yo naciera, así que yo no tuve nada que ver con eso. Mis pecados y mis errores no cambian mi llamado. Mi llamado es permanente. Satanás no me lo puede quitar. Nadie más en el mundo puede quitármelo. Es irrevocable. Mi llamado está conectado al de otros. Debo estar conectado al cuerpo, si no, no funciona. Dios me da el poder para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Y este es el último punto. Hay un premio.
Hay un premio por estar viviendo mi llamado. Y esta es la razón por la que estoy muy emocionado con esta serie, con esta campaña. Hay un premio por estar viviendo mi llamado. Dios ha prometido recompensar a aquellas personas que descubren y viven el llamado para el cual Él los creó aquí en la tierra. Y esa recompensa durará para siempre. Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. Encierra eso, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? Oh, sabes, me tomaría meses explicarte todo lo que Dios quiere hacer en el cielo, en la eternidad, contigo. Pero déjame decirte esto. El premio es que puedes compartir de todo lo que Dios tiene en el cielo. Podrás compartir en su reino, podrás compartir en su gloria y podrás compartir en su poder. Podrás compartir todo eso. Verás, la vida en la tierra es una prueba. ¿Por qué Dios no te creó y te llevó al cielo si de todas formas vas a ir? ¿Por qué no te llevó primero? Porque te puso aquí en la tierra para probar tu fidelidad. Y Él te dio algunas cosas y las puso a tu cuidado, oportunidades, relaciones. Él dice, veamos lo que haces. Si eres fiel en lo poco, podré confiarte con todas mis riquezas y con todo mi poder y mi gloria en el cielo por la eternidad. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Esta es una prueba. Y Dios te está probando para ver si vas a cumplir con el llamado para el cual Él te ha puesto aquí en la tierra. Y si lo haces, Él compartirá contigo todo lo suyo en el cielo. Esto es lo más increíble. Mira este versículo. Primera de Tesalonicenses 2:12. Lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él los llamó para que tengan parte. ¿Para que tengan parte de qué cosa? ¿Que compartan qué cosa? Para que compartan en su reino y gloria. Eso es increíble. Que Dios compartirá su reino y su gloria conmigo por la eternidad si vivo mi llamado. Es difícil incluso explicarlo. Podrá ser que entre en tu cabeza. Así que lo diré de esta forma. Imagina que en Broadway, en la ciudad de Nueva York, hubiera un enorme letrero con grandes luces brillantes y dijera, ahora, como protagonista por la eternidad, Jesucristo. Coprotagonistas. Tu nombre. Tendrás parte en su reino y su gloria. Ahora tienes mi atención. Ahora estoy interesado en llevar a cabo mi llamado. No quiero llegar al cielo y decir, ¿cumpliste tu llamado? No sabía que tenía uno. Bien, lo tienes. Y si llevas a cabo tu llamado en la vida y le sacas el mayor provecho a lo que Dios te ha dado, Dios dice, vas a compartir en mi reino y mi gloria para siempre. ¿Estás interesado en eso? Yo lo estoy. Yo lo estoy. Esa es una enorme recompensa que continúa por toda la eternidad. Ahora, hablamos antes acerca de responder el teléfono. Si Dios te llamara. El hecho es que Dios ya te llamó. Dios ya te llamó. Ese teléfono ha estado sonando en tu vida desde el momento en que fuiste concebido. ¿Vas a contestar ese teléfono? Ha estado sonando. La llamada de Dios para ti ha estado sonando desde el momento de tu concepción. Y muchos la han estado ignorando. Ring, 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 ring. Y Dios dice, no voy a colgar. Contesta el teléfono y di el día de hoy, voy a comenzar a descubrir, desarrollar y vivir el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Voy a aprender para qué estoy aquí en la tierra y voy a pasar el resto de mi vida aprendiendo a hacer eso. Ahora, quiero orar por ti en un momento. Quiero orar una bendición para tu vida. Pero debes tomar una decisión. ¿Voy a responder la llamada de Dios? Muchos de ustedes la semana anterior llenaron una tarjeta, una hoja como esta dentro de su programa. Llenaste esto la semana anterior. Si no estuviste aquí, te invito a que lo hagas. De igual forma, hay una diferencia a la semana anterior, y es lo primero. Responderé a la llamada de Dios para compartir con un amigo lo que ya he aprendido. La Biblia dice que debes compartir lo que has aprendido. Dirás, Rick, yo puedo hacerlo. Yo puedo conseguir a una persona más en esta campaña. Quiero crecer más que solo estar sentado en un grupo. Así que voy a ayudar a un amigo o a un par de amigos.
Si marcaste la primera casilla, por favor, lleva esto a la mesa de información y voy a darte más libros y materiales para ayudarte a iniciar con un par de amigos más. Es para tu crecimiento. Si no estuviste aquí la semana anterior, voy a aprender durante las próximas semanas, número 1, a escuchar la palabra de Dios todos los días, ya sea leer un capítulo de Una vida con propósito, o puedes escuchar un capítulo en DriveTimeDevotions.com. Puedes suscribirte y escucharlo todos los días. Voy a conseguir a un amigo para discutir semanalmente lo que hemos aprendido, 1 o 2 amigos, para hacer un grupo de 6 semanas. Asistiré las próximas 6 semanas, escucharé los 6 mensajes y voy a reforzar lo que he aprendido memorizando un versículo bíblico. Y ahora voy a hacerlo. Aprenderé lo que he aprendido en casa o en el trabajo. Amigos, si supiera algo más importante acerca de qué hablar, no desperdiciaría su tiempo. No conozco nada más importante que lo que hablaremos las próximas 6 semanas. La razón por la que existes. El propósito de tu vida. El llamado que Dios va a juzgar y a evaluar y a determinar los premios que tendrás en el cielo. De nada de esto. Por favor, busca un grupo y acompáñanos cada semana. Vamos a orar. Y mientras cerramos, haz esta oración en tu corazón. Querido Dios, gracias porque tú me creaste, porque no soy un accidente. Gracias porque he estado en tu cuidado, incluso antes de nacer. Gracias porque no solamente me creaste, sino que también me has llamado. Tienes un propósito y una asignación para mi vida. No estoy aquí solo para desperdiciar tiempo. Gracias porque me llamaste para tu propósito. Quiero tu plan y no el mío. Gracias, porque ese plan comenzó desde el momento de mi concepción. Y a pesar de que he cometido errores, y a pesar de que he pecado, y a pesar de que otros me han lastimado, mi llamado no ha cambiado ni un poco. Gracias porque mi llamado es permanente. Y el día de hoy me doy cuenta de que no puedo cumplir con mi propósito desconectado. Necesito estar conectado con otros, en tu familia, en tu cuerpo, con el mismo espíritu y el mismo llamado. Y Señor, te agradezco, porque has prometido darme el poder para hacer lo que me has llamado a hacer. Que no me pedirás hacer algo para lo que no me hayas dado el poder. Señor, quiero esa recompensa en la vida. Quiero vivir por el resto de mi vida, para un día poder compartir en tu reino y en tu gloria. Si nunca has invitado a Jesucristo a tu vida, di: Jesucristo, ven a mi vida. Quiero aprender a amarte, a confiar en ti y a servirte. Y oro en tu nombre. Amén.